Los demonios morirán y nuestra luz ya brillará. Amigos, si no han visto la primera parte de mi teoría de K-Pop Demon Hunters 2, vayan a verla porque ahora mismo esto se va a descontrolar cuando Baby Saya se revele como el mismísimo Satanás. Lo último que había ocurrido es que Rumi logró liberar el alma de Jinu de su espada, por lo que volvería a reencontrarse con él y se darían su primer beso de amor. Oni-chan. Días después las Huntrix darían su último concierto antes de sus vacaciones, así que al terminar Rumi y Jinu tendrían tiempo para salir juntos, mientras que Mira, por exigencia de sus padres, tendría que visitarlos por algunos días, así que Zoe se quedaría sola pero muy feliz porque pasaría tiempo en el sofá. Sin embargo, algo estaría por suceder. Baby Saya habría localizado a Zoe y tocaría su puerta, lo que asusta a Zoe, pero rápidamente intenta atacarlo, aunque Baby Saya le dice que por favor no lo haga, ya que si antes era malo era por culpa de Wima porque lo estaba controlando, y además, a diferencia de Jinu, es el único sobreviviente de los Saya Boys y todas las personas lo desprecian. Zoe lo entendería y amablemente lo llevaría al sofá, ya que no parece mal chico y al igual que la verdad es que no. Baby Saya, a diferencia de los otros Saya Boys, guardaba un secreto muy perturbador, y es que nadie lo sabía, pero él mantiene una doble personalidad que surgió desde el día que se convirtió en un demonio, por lo que dentro de él hay un ser demoníaco que incluso Wima desconocía y solo Baby Saya puede contener, llamado Baby Demon. Este demonio manipula a Baby Saya para desactivar la Hongmoon creada por las Huntrix, ya que ahora él quiere tomar el puesto de Wima, y la manera para desactivarla es con una canción que pueda contrarrestar la música de las Huntrix. Sin embargo, Baby Saya no ha compuesto la canción perfecta que necesita Baby Demon, pero ahí es donde entra el plan B. Baby Saya habla con Zoe y le dice que le gustaría volver a cantar. De hecho, él y Zoe eran los únicos raperos de sus grupos musicales, así que para empezar le pide que por favor lo ayude a componer la música perfecta para debutar como Baby Saya y que los fans lo vuelvan a amar. Zoe decide aceptar, pero con una severa condición: tu culo será para mí. Como sea, Zoe y Baby Saya comienzan a crear una nueva canción. Esto le llevaría tiempo, pero también sería importante para formar una gran amistad. Es así como después de un par de días, la canción de Baby Saya estaría lista cuando de pronto... Dentro de la mente de Baby Saya, el demonio que tiene contenido se comunica con él para decirle que ya es la hora y debe cantar la canción cuando sea el momento perfecto. Aunque Baby Saya tendría un conflicto porque durante este tiempo con Zoe ha nacido un vínculo especial por ella. Sin embargo, el Baby Demon es quien logra manipularlo, por lo que el plan para desactivar la Hongmoon sigue en pie. Al día siguiente, Baby Saya estaría tranquilamente con Zoe y decide contarle toda la verdad, ya que el plan de su demonio es demasiado peligroso. Pero el Baby Demon escucharía la conciencia de Baby Saya y decide tomar su cuerpo, provocando una gran explosión. El caos da inicio porque el demonio ha tomado el cuerpo de Baby Saya, mostrándose con ojos oscuros y un cabello rojo. Zoe quedaría impactada, pero velozmente usa sus poderes iniciando una pelea con él, diciéndole que devuelva a su amigo. Sin embargo, Baby Demon controla por completo el cuerpo y logra neutralizar a Zoe, porque a diferencia de los otros demonios, él tiene un poder superior. Así que, aprovechando la situación, busca la canción que Zoe escribió con Baby Saya y comienza a cantar para desactivar la Hongmoon. En
En ese momento Zoe observa el caos y descubre que el Baby Demon no solo desactivó la Hong Moon, sino que también aperturó la realidad del mundo de los demonios con el mundo de los humanos, por lo que una colisión entre ambas realidades está por suceder. Zoe, muy triste, no sabe qué hacer ya que se siente responsable por lo que está pasando, aunque el caos no termina porque Baby Demon se muestra en todo su esplendor frente a Zoe, mientras los demonios ahora le obedecen como su amo, y sin piedad alguna el demonio estaría por atacar a Zoe, pero la ayuda llegaría. Rumi hace aparición para defender a Zoe, iniciando una pelea contra Baby Demon. Al mismo tiempo, Mira llegaría para aniquilar a los demonios que intentan pasar al mundo de los humanos. De esta manera inicia una gran batalla donde las Huntrix superan fácilmente a los enemigos. Sin embargo, un desastre mayor está iniciando, porque los mundos comienzan a chocar y ambas realidades de humanos y demonios podrían desaparecer. En ese momento, Rumi se entera que el Baby Sukuna no es cualquier enemigo porque logra soportar todos sus ataques y básicamente es indestructible, así que las opciones para derrotarlo se terminan, pero Zoe recuerda que el demonio se hizo más poderoso al cantar la canción que hizo con Baby Saya, por lo que Zoe comienza a cantar fragmentos de la canción revelando una especie de aura que cubre su cuerpo y termina detonando en una gran explosión azul. En ese momento Zoe despierta su poder de cazadora transformando su cabello en blue como la versión definitiva. La explosión fue tan masiva que Baby Demon recibe grandes heridas quedando muy debilitado. Evidentemente Blue Zoe podría destruirlo en cuestión de segundos, sin embargo recuerda que dentro de él está su amigo, así que intenta convencer al demonio que lo deje en paz, pero Baby Demon responde que eso es imposible porque si viven ambos vivirán y si mueren ambos morirán. Además el tiempo se está acabando porque la dimensión de los demonios está a punto de chocar con la tierra, por lo que Rumi y Mira saben que la única opción de salvar la humanidad es destruir la dimensión de los demonios, pero eso implicaría que el Baby Demon morirá al igual que Baby Saya. Por supuesto Zoe sabe que es una decisión muy difícil, pero desde que aceptó ser cazadora de demonios juró proteger la humanidad. De esta manera Zoe genera su energía azul, Mira su energía roja que termina creando energía púrpura, la cual Rumi logra controlar para destruir la dimensión demoníaca, y es así como salvan la humanidad una vez más. El caos terminó y la paz ha regresado en el mundo, y especialmente para Zoe, porque a pesar de que aún extraña a Baby Saya, sabía que lo mejor era mantenerlo en sus recuerdos, y ya que aún está de vacaciones, regresa a su lugar favorito, el sofá. Y bueno chicos, espero les haya gustado la segunda parte de mi teoría de K-Pop Demon Hunters, y si ha sido así, por favor no olviden de darle like.